Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Saludamos con gusto a todos nuestros compañeros y compañeras de FIRA en el país y también a ti que nos escuchas a través de nuestras redes sociales en FIRA y plataformas de Spotify y iTunes. Y bueno, como sabes, el sector agroalimentario es uno de los sectores productivos con importantes brechas en el manejo integral de riesgos, principalmente los riesgos que se relacionan con el clima y con el precio de los productos en el mercado. De manera que es fundamental que los productores, especialmente los pequeños productores, puedan conocer y acceder a mecanismos de administración de riesgos como los seguros agrícolas y las coberturas de precios, y para lo cual el acceso al financiamiento es clave para ellos. De manera que en esta emisión del podcast platicamos con el ingeniero Santiago Argüello Campos. Él es director general de Fomento a la Agricultura en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, en donde contribuye al diseño, planeación y ejecución de la política pública agrícola del país, coordinando los comités nacionales de los sistemas producto agrícola que están enfocados en 44 cultivos básicos con potencial de exportación, como son granos y cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas, flores ornamentales y perennes en general. Ingeniero Argüello, bienvenido al podcast de FIRA. Mucho gusto, Cecilia. Gracias por invitarnos. Y también saludo con gusto a nuestro compañero director de programas y proyectos en FIRA, el ingeniero Carlos Alonso Gómez, que entre otras funciones coordina la operación y ejecución de los programas que en convenio trabajamos con FIRA y SADER. Carlos, bienvenido igualmente a este espacio de comunicación. Muchas gracias, Ceci. Un gusto saludarlos a todos. Ingeniero Santiago Argüello, ¿qué le parece si nos comenta primero cuál es el contexto actual que enfrenta a México en la producción de granos y si estamos preparados para poder aprovechar las oportunidades de mercado? Y por otra parte, ¿cuál es la estrategia de agricultura para incrementar la productividad en aquellos granos básicos para la autosuficiencia alimentaria? Sí, muchas gracias, Cecilia. Antes que nada, para ponerlo en contexto, me gustaría mencionar que desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la verdad estamos muy agradecidos con todos los productores, todas las productoras, todo el sector primario, su agroindustria, la gente que se dedica a la logística, puesto que a pesar de la contingencia por COVID-19, pues es un sector bastante dinámico. Nada más para ponerlo en perspectiva, el sector primario de enero a septiembre es el único que creció, con una tasa de crecimiento del 2.7% versus el año previo. Por otro lado, esto se da dentro de un contexto en donde el indicador global de la actividad económica pues muestra también un crecimiento del sector primario muy grande y sobre todo una recuperación del empleo en el sector primario, donde tenemos registrados 7.2 millones de trabajadores tan solo a agosto de este año, y esto implica una recuperación de 1.2 millones de empleos. Así que en este contexto, en el tema de granos básicos importantes para la autosuficiencia alimentaria del país, que es parte de nuestro programa sectorial y meta país en esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha incrementado en un 8%. Prácticamente destacan arroz con un 30.7% de incremento en su producción, el frijol esperamos una recuperación de un 55%, maíz, que es fundamental, esperamos tan solo un crecimiento del 7% en la producción para alcanzar 29 millones de toneladas, y en conjunto con el trigo pues esperamos que al finalizar este ciclo anual 2020 pues tengamos 34 millones de toneladas. Por otro lado, también es importante mencionar que no solamente nos interesa incrementar la producción para la autosuficiencia alimentaria, pero también garantizar la comercialización de todos estos granos. Entonces, donde una parte importante es el autoconsumo, otra parte importante es la venta de excedentes, y en eso parte de las estrategias de esta administración y del programa sectorial que lidera nuestro secretario Víctor Villalobos, pues tenemos tres importantes programas. Uno que tiene que ver con precios de garantía, en donde hemos ejercido en este año más de 8.400 millones para darle certidumbre al precio garantizado en maíz, frijol, trigo principalmente, y donde se han beneficiado más de 78,000 productores en diferentes estados, privilegiando obviamente el sur-sureste.
y en donde también afortunadamente hemos tenido una participación importante de las mujeres con un 27% de los beneficiarios y obviamente en muchas otras regiones alta participación de nuestros compañeros productores en zonas originarias. También tenemos el programa de fertilizantes que se ejecutó en Guerrero con más de 1.677 millones de pesos, con más de 340,000 beneficiarios y prácticamente una cobertura en todos los municipios del estado, los 81 municipios de Guerrero. Y finalmente, Padrón de Producción para el Bienestar, en donde también se han ejecutado casi 11,000 millones de pesos, con más de 2.1 millones de productores y productoras beneficiarias, en donde también tenemos una alta participación de productoras, de productores indígenas, y con estos 3 programas pues hemos logrado momentáneamente incentivar la producción de granos para la autosuficiencia alimentaria. Entonces esperamos que el año que viene estas cifras sigan creciendo y que desde luego cada día se puedan incorporar más compañeras y compañeros productores. Muy bien, y además de estas estrategias que nos comenta, está también el tema de la comercialización y la administración de los riesgos que son inherentes en la producción agrícola. Y en ese sentido, la semana pasada el titular de Agricultura conformó un grupo de trabajo para el ordenamiento efectivo de la comercialización de granos básicos, que entre otras cosas pues buscará ofrecer alternativas de coberturas de precios y seguros. ¿Cómo y a quiénes benefician estas alternativas y cómo se relacionan con el programa de precios de garantías de Segalmex? Sí, muchas gracias Cecilia por la pregunta. Como bien lo dijiste, este grupo de trabajo que constituyó el secretario, no solamente por las diferentes áreas internas de la Secretaría, como la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, la Dirección de Fomento de la Agricultura, donde está tu servidor, pero también otros órganos desconcentrados como Segalmex, FIRCO y también invitados la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial, desde luego FIRA, siempre ha sido un excelente aliado, Agrocemex, FOSIR y la Banca Comercial y agremiada a la Asociación de Bancos de México. Entonces nos designó la tarea el secretario no solamente de fomentar la producción de granos básicos para la autosuficiencia alimentaria, pero también garantizar la comercialización y apoyar el manejo de riesgo de las cosechas de granos básicos y oleaginosas. Y en ese sentido, como bien lo comentas, con estos órganos desconcentrados se diseñó un programa de financiamiento para las coberturas de precio y para los seguros agrícolas, en donde prácticamente acordamos todo este grupo separarlo en 2 ventanillas. La primera, que tiene que ver con las ventanillas de Segalmex para los beneficiarios del programa de precios de garantía, donde es 100% pequeñitos productores, importantísimos, no solamente para el autoconsumo, pero también para la comercialización de sus excedentes, y en donde Segalmex les está ofreciendo coberturas con un apoyo de 100 pesos por tonelada para el caso del maíz particularmente, y para aproximadamente 5.5 millones de toneladas en el ciclo venidero otoño-invierno 2020-2021, y que esto pues pretende darle acompañamiento al precio, con esto garantizarles un ingreso familiar a todas estas familias de pequeños productores y también optimizar el gasto público. La segunda ventanilla, que tiene que ver con el financiamiento a través de la banca comercial e instituciones financieras agremiadas a la Asociación de Bancos de México, así como Financiera Nacional de Desarrollo y todos los intermediarios financieros no bancarios que operan bajo el respaldo de los esquemas y financiamiento que tiene para este fin los fideicomisos instituidos en relación a agricultura, que es FIRA Banco de México, pues desde luego nos va a permitir atender a productores medianos, productores grandes, lo que llaman la agricultura comercial, que obviamente son parte importante también de la seguridad alimentaria del país y que no podemos descuidar ni una ni otra, porque al final pues el manejo de riesgo de toda la cosecha en granos básicos es muy importante, no solamente para el país, no solamente para la seguridad alimentaria, sino para generar este bienestar en todas las familias productoras de granos básicos a lo largo y ancho de nuestro país. Así que estas acciones coordinadas e instruidas por el secretario pues pretenden dar certidumbre y con oportunidad que se hagan estas contrataciones de coberturas de precio hoy que el mercado, en particular la bolsa de Chicago, está ofreciendo pues una ventana de oportunidad que se dio la coyuntura previo al ciclo y que desde luego hay que aprovechar, ¿no? Esto sin duda fortalece los esquemas de comercialización, los esquemas de aseguramiento de las cosechas para todos los productores y productoras del país, y que con esto pues tengamos un ordenamiento natural de los mercados de granos básicos.
Muy bien, ahora Carlos Alonso Gómez Solano, director de programas y proyectos en FIRA. Nosotros acabamos de anunciar en FIRA un programa especial de cobertura de precios. ¿Cómo funciona este programa y cómo se relaciona con esta estrategia conjunta? Sí, gracias, Ceci. Como ustedes saben, el sector agroalimentario está expuesto a riesgos coyunturales y estructurales, como el cambio climático y la volatilidad de precios, ¿no? Con la finalidad de dar certidumbre a las operaciones de los productores y compradores, así como a los intermediarios financieros, el FIRA ha impulsado y participado en la instrumentación de acciones en esta materia, es decir, alineado a la estrategia que ha establecido la Secretaría de Agricultura, el FIRA ha implementado la parte correspondiente al impulso de estos instrumentos de administración de riesgos. Aquí se le ha dado un enfoque principal en fomentar la cultura de administración de riesgos de los productores en temas como coberturas de precio y seguros agropecuarios. El uso de instrumentos de administración de riesgos pues tiene muchas ventajas estratégicas, ya que representa pues un instrumento básico de mitigación de riesgos de precios, permite cubrir los movimientos adversos de precios de materias primas, dota de mejores condiciones de planeación para los productores y da continuidad a las actividades del campo. Esto alineado a que con esta estrategia que la SADER ha promovido, con estos cambios estructurales que impactan en el sector agroalimentario con la implementación de la nueva política de comercialización para pequeños y medianos productores, pues se han alineado las políticas de financiamiento para que todos los productores agrícolas, sin excepción, puedan tener acceso a adquirir coberturas de precio y así proteger sus inversiones, ¿no? Alineado a estos cambios que se han promovido, a esta estrategia que se ha implementado, el FIRA inició para el ciclo otoño-invierno 2020-2021, inició con la implementación de políticas para el financiamiento de granos, principalmente maíz, sorgo y trigo en los estados del norte. Aquí es importante destacar que dentro de estas políticas de financiamiento, los acreditados deberán contar con coberturas de precio para que puedan ellos acceder a los precios de garantía de pequeños y medianos productores que ha implementado Segalmex. Aquí es importante destacar que el FIRA ha complementado estos esfuerzos en estos temas de administración de riesgos e implementando un portafolio de opciones en el cual los productores puedan acceder al financiamiento para que puedan adquirir estas coberturas, ¿no? ¿Cuáles son las características generales de estos programas? Que son elegibles de participar tanto productores como compradores en actividad primaria y comercialización. Que son elegibles todos los commodities agropecuarios que cuenten con financiamiento y coticen en bolsa. Como ejemplo, podemos comentar maíz, sorgo, trigo, arroz, etc., ¿no? La operación de coberturas se puede realizar todo el año, sin estar condicionado a la apertura de ventanillas, sino al propio proceso de crédito que implementen con los diferentes intermediarios. Aquí los volúmenes elegibles no están sujetos a la no duplicidad de folios, sino a la validación de crédito que realiza el intermediario financiero. Y no hay discriminación en cuanto a participación en número de contratos. Se puede operar desde un contrato de coberturas, esta parte del acceso al financiamiento. Esa es en general la alineación que se está teniendo. Hay una sinergia muy importante con la Secretaría de Agricultura en temas de esquemas de financiamiento que comentaremos más adelante. En ese sentido, ¿cómo será el acceso al productor para la compra de coberturas? Si nosotros lo vamos a hacer a cuenta y orden de él, o es decir, cómo o quién estará adquiriendo esas coberturas. Cada oficina en FIRA será una ventanilla como lo hemos hecho anteriormente con algunos otros programas de SADER, o cómo es que estaría funcionando la mecánica del programa. Bien, con la finalidad de atender las necesidades de financiamiento de las empresas del sector agropecuario en materia de coberturas de precios, FIRA está ofreciendo 3 alternativas que se adaptan a los requerimientos actuales. Una de ellas, la primera, es la parte del financiamiento del costo de la cobertura en un paquete tecnológico. Es importante destacar que en los agrocostos publicados por FIRA se incluye el costo de las coberturas como parte de los conceptos financiables en la cuota de avío. Este es un concepto 100% financiable, por lo cual los productores tienen los recursos en las diferentes administraciones que se realizan para poder adquirir la cobertura en el momento que más se adapte a sus condiciones. En esta parte tenemos una segunda opción, que es un financiamiento solo para la compra de coberturas en una modalidad tradicional.
Aquí la cobertura se considera como concepto de inversión único, aplicable para aquellos productores de cualquier estrato, de cualquier tamaño, desde muy pequeños hasta muy grandes, que no participan en el esquema de coberturas de garantía FONAGA, coberturas de precio, que adelante comentaremos. Esto quiere decir de que aquí podemos atender a todos los productores de cualquier tamaño con financiamiento para cualquier tipo de producto que quieran ellos proteger en la etapa de producción primaria o de comercialización, y pueden acceder a opciones tipo put, tipo call, negociadas en los mercados establecidos. Es importante comentar que estas dos primeras opciones están disponibles directamente con los intermediarios para que los productores puedan acceder a la compra de las coberturas con las diferentes corredurías de manera directa. La tercera opción es el financiamiento solo para la compra de coberturas con el apoyo del servicio de garantía FONAGA, coberturas para la administración de riesgos de precios y garantía FEGA opcional. Es importante destacar que en la parte de garantía FONAGA recordemos que son recursos que fueron aportados por la Secretaría de Agricultura en diferentes momentos, lo cual les permiten otorgar a los intermediarios una garantía para que los productores puedan tener acceso al financiamiento. En este sentido, se ha cerrado con la Secretaría de Agricultura poder incorporar dentro del FONAGA un esquema de garantías para aquellos productores que por su condición y su tamaño no pueden acceder a la compra de coberturas directamente con las corredurías. Aquí es importante destacar, esta es para pequeños y medianos productores que cuentan con superficies de los diferentes cultivos. En este caso, aquí los productos elegibles son maíz, trigo, sorgo, soya, café y algodón. Las entidades federativas de aplicación, ciclo y máximo de producción financiable para la compra de coberturas por acreditado final la pueden consultar en nuestra página www.fira.gov.mx. Es importante destacar que las coberturas para la admisión de riesgos de precios llevan una reserva de garantía FONAGA del 20% y una garantía FEGA opcional del 50%. En la renovación del esquema de coberturas de precio retomamos algunos elementos que le dieron origen, pero se fortalece con la experiencia y sobre todo con la adopción de tecnologías más ágiles y más oportunas, ¿no? Este esquema de financiamiento, el FIRA diseñó una plataforma para la adquisición de coberturas por cuenta y orden de terceros, es decir, FIRA adquiere las coberturas y se las traslada a los diferentes productores. Es importante también destacar que toda operación de cobertura debe estar ligada a un crédito productivo. Se pueden hacer operaciones individuales desde los intermediarios financieros con diferentes contrapartes. Aquí ofrecemos opciones put, opciones call, negociadas en los mercados establecidos, y sobre todo que la compra de coberturas permitirá proteger el precio del futuro hasta un nivel de at the money, y esto permitirá consolidar la cultura de administración de riesgos en el sector agropecuario con un enfoque principal en los productores que no cuentan con fácil acceso a estos mecanismos. Muy bien, ingeniero Santiago Argüello Campos, director general de Fomento a la Agricultura de Saber, ¿algo más que quisiera agregar para complementar la información de esta iniciativa conjunta? Sí, muchas gracias. Básicamente dirigirnos a todos los productores de maíz, de trigo, de sorgo que nos escuchan, que nos ven, y desde luego, ¿por qué no?, los de leguminosas que tienen también referencias de mercado en bolsa, para exhortarlos para acercarse a estas ventanillas para que cuanto antes puedan contratar sus coberturas de precios, sus seguros agrícolas, en esa medida tengan también mayor certidumbre en el ingreso de sus familias. Así que es importante aprovechar estas ventanas de oportunidad que nos abre el mercado hoy en día, porque también nos preocupa que en un contexto de un posible reconfinamiento se pueda contraer la demanda y esto obviamente vuelva a meterle presión a la baja a los precios de referencia en estos mercados. Pero no tengo la menor duda que los productores, los compañeros productores, las compañeras productoras así lo harán, y estaremos muy atentos desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para atender cualquier demanda y contingencia que puedan tener. Muchas gracias. Carlos, igualmente, ¿alguna otra información relevante que deban saber nuestros compañeros en FIRA, que son los que estarán operando este programa, y también quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales? Sí, gracias, Ceci. Bien, invitar a todos nuestros compañeros a promover con los productores el uso de coberturas de precio. Creo que es un instrumento de administración de riesgos muy importante que les dará acceso a esos productores a tener los precios de garantía que se han establecido en la parte de la política de comercialización.
De igual manera, debemos orientar a los productores en los diferentes esquemas de financiamiento y garantía que el FIRA tiene disponibles para los productores para que puedan acceder a la compra de coberturas de precio, ¿no? Asimismo, creo importante inducir a que los gobiernos estatales participen en este programa en beneficio de los productores, con la finalidad de darle más fortaleza y mayor profundidad y desarrollo en el mercado. El FIRA creó la plataforma de compra de coberturas, por lo cual es necesario promoverla, es necesario poder llevarla a los productores para que tengan acceso a esta compra de coberturas, ¿no? Aquí el reto que se tiene es incrementar la cultura financiera de los pequeños productores rurales en la administración de riesgos, y creo que la parte de coberturas de precio y seguros agrícolas brindarán mayor seguridad a los productores en su patrimonio. Gracias. Muy bien, pues agradecemos a ambos su participación aquí en el podcast de FIRA y les invitamos nuevamente a regresar el próximo año para que nos puedan compartir los resultados de esta iniciativa de colaboración en beneficio de nuestros productores nacionales. Ingeniero Argüello, muchas gracias por su participación en el podcast. Muchas gracias, Cecilia. Carlos, igualmente, muchísimas gracias por tus aportaciones. Muchas gracias, Ceci. Santiago, gusto en saludarlos. Y antes de despedirnos, te recordamos que gracias a las plataformas de Spotify y iTunes, ya puedes oír el podcast de FIRA desde tu celular. Así que ahora que estás en casa, lo puedes oír en cualquier momento, todo o por partes, para que no te pierdas ninguno de los episodios. Nuestras redes sociales, @FIRA_México en Twitter y FIRA México, así junto, en Facebook. Recuerda también que compartiendo el podcast de FIRA en tus redes sociales, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios en FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia, deseando para todos y todas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.